En los rincones más silenciosos de Monterrey, donde las casas de adobe se abrazan unas a otras como secretos guardados, vivía Isla Mendoza, una mujer de 68 años cuyas manos arrugadas contaban historias de décadas trabajando en una pequeña panadería familiar. Sus ojos, aunque cansados por los años, brillaban con la sabiduría de quien había criado 5 hijos y visto pasar 3 generaciones bajo su techo de tejas rojas. Isla nunca imaginó que su tranquila vida de abuela se convertiría en una batalla legal que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también su astucia para proteger lo que más amaba, su familia y el legado que había construido durante toda una vida. Esta es la historia de cómo una mentira cambió todo, y cómo una abuela demostró que la experiencia y la determinación pueden ser las armas más poderosas cuando se lucha por la justicia. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra en la casa de Isla Mendoza. El aroma del café recién molido se mezclaba con el sonido suave de las tortillas calentándose en el comal, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de encaje que ella misma había tejido 20 años atrás. A sus 68 años Isla mantenía una rutina sagrada: levantarse a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para quien estuviera en casa, y luego dirigirse a La Esperanza, la panadería que había sido el sustento de su familia durante más de 4 décadas. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Su nieta Camila, de apenas 4 años, no había bajado corriendo las escaleras como solía hacer cada día, gritando: «¡Abuela Isla! ¡Abuela Isla!», con esa energía inagotable que solo poseen los niños. En su lugar, un silencio pesado llenaba la casa de 2 pisos que Isla había comprado con el sudor de sus manos, después de años de ahorrar centavo por centavo. Isla subió las escaleras de madera, cada escalón crujiendo bajo sus pies como un recordatorio de los años que llevaba cuidando esa casa. Al llegar al cuarto de Camila encontró a la niña sentada en su cama, abrazando a su muñeca de trapo con una expresión que no correspondía a su edad. Los ojos de Camila, normalmente llenos de alegría, mostraban una confusión que partió el corazón de Isla. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Isla, sentándose en la cama y acariciando el cabello negro y rizado de su nieta. «Abuela, ¿por qué mamá dice que papá te pega?», susurró Camila, con esa honestidad brutal que solo los niños pueden expresar. Las palabras golpearon a Isla como un rayo. Su hijo Diego, de 45 años, era carpintero, y había vivido en esa casa toda su vida, hasta que se casó con Valentina hace 6 años. Diego era un hombre tranquilo, trabajador, que jamás había levantado la voz a su madre, mucho menos una mano. La relación entre Isla y Diego había sido siempre cercana y respetuosa, construida sobre décadas de apoyo mutuo y amor incondicional. «¿Dónde está tu mamá, Camila?», preguntó Isla, tratando de mantener la calma mientras su mente comenzaba a procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Se fue temprano. Dijo que tenía que ir a un lugar importante y que tú me cuidarías hoy». Isla bajó las escaleras con Camila de la mano, pero su mente estaba acelerada. Valentina, su nuera, había llegado a la familia como una bendición. Era una mujer aparentemente dulce, de 32 años, que trabajaba como secretaria en una clínica dental. Durante los primeros años de matrimonio, la relación entre Isla y Valentina había sido cordial, aunque Isla siempre sintió que había algo calculado en la forma en que Valentina se comportaba. Los problemas comenzaron sutilmente hace 2 años, cuando Diego perdió su trabajo en una empresa de construcción debido a recortes de personal. Valentina había presionado para que la joven familia se mudara a un apartamento propio, pero Diego, preocupado por los gastos y consciente de que su madre estaba envejeciendo, había sugerido quedarse en la casa familiar temporalmente mientras encontraba un nuevo empleo estable.
Isla recordaba perfectamente las discusiones que había escuchado a través de las paredes delgadas. Valentina argumentaba que ya no eran niños para vivir con la suegra, mientras Diego defendía la decisión explicando que era temporal, y que además, su madre los necesitaba tanto como ellos la necesitaban a ella. La panadería, aunque estable, no generaba los ingresos de antes, y la ayuda mutua había sido siempre la forma en que la familia Mendoza había sorteado las dificultades. Durante estos 2 años, Isla había notado cambios en Valentina. Se había vuelto más distante, más crítica con las decisiones de Diego, y había comenzado a hacer comentarios pasivos-agresivos sobre la independencia y ser adultos de verdad. Sin embargo, nunca nada que sugiriera violencia doméstica, y mucho menos que involucrara a Isla. Mientras preparaba el desayuno para Camila, Isla reflexionó sobre los eventos recientes. La semana anterior, Valentina había mencionado casualmente que había consultado con un abogado sobre sus derechos en caso de divorcio. Diego había compartido esta información con su madre, preocupado pero aún esperanzado de que su matrimonio pudiera salvarse a través de terapia de pareja. «No entiendo qué está pasando, mamá», le había dicho Diego just 3 días atrás, sentado en la mesa de la cocina donde habían compartido miles de conversaciones a lo largo de los años. «Valentina dice que me he vuelto agresivo, que la familia la sofoca, que necesita espacio. Pero yo no he cambiado. Sigo siendo el mismo hombre que se casó con ella». Isla había consolado a su hijo esa noche, recordándole que los matrimonios pasan por etapas difíciles, y que con paciencia y comunicación, muchos problemas se pueden resolver. Nunca imaginó que detrás de esas quejas aparentemente normales de una pareja en crisis, se estaba gestando una estrategia mucho más compleja y devastadora. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su vecina, la señora Carmen, una mujer de 74 años que había sido su confidente durante más de 20 años. «Isla, ¿estás bien?», vi a Valentina salir muy temprano con una maleta y papeles en la mano. Parecía determinada. «¿Una maleta?», preguntó Isla, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago. Sí, y había un carro esperándola, no era el de Diego. Isla, había algo raro en todo esto. Valentina no se veía triste o preocupada como alguien que está dejando su casa por problemas matrimoniales. Se veía calculadora. Después de colgar, Isla intentó llamar a Diego, pero su teléfono estaba apagado. Era viernes, y Diego normalmente trabajaba en obras de construcción los viernes, lugares donde la señal telefónica a menudo era débil. Sin embargo, algo en su interior le decía que esto era diferente. A las 10 de la mañana, mientras Isla jugaba con Camila en el patio trasero tratando de mantener una apariencia de normalidad, un carro oficial se detuvo frente a su casa. 2 oficiales uniformados salieron del vehículo y caminaron hacia la puerta principal. «¿Señora Isla Mendoza?», preguntó el oficial más alto, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». «Tenemos una orden de restricción temporal en su contra presentada por la señora Valentina Ramírez de Mendoza. Según la demanda, usted representa una amenaza física para ella y su menor hija». Las palabras cayeron sobre Isla como bloques de cemento. ¿Una orden de restricción? ¿Amenaza física? Isla, que medía apenas 1,5 metros y pesaba 52 kilos, quien había dedicado su vida entera a cuidar y proteger a su familia, estaba siendo acusada de violencia. «Debe haber un error», logró decir Isla, con la voz temblorosa. «Yo nunca he tocado a Valentina, es mi nuera, la madre de mi nieta». «Señora, entendemos que esto puede ser confuso, pero según los documentos legales, usted tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la señora Ramírez y de la menor. También tiene prohibido contactarla por cualquier medio». «¿Pero qué hay de Camila? Ella está aquí conmigo ahora». Los oficiales se miraron entre sí. «Tendremos que llevarnos a la menor inmediatamente».
La orden especifica que debe ser entregada a la madre. Isla sintió como si el mundo se desplomara a sus pies. En cuestión de minutos, Camila estaba llorando en los brazos de un oficial mientras la alejaban de la única casa que había conocido, de la abuela que había sido su cuidadora principal desde que nació. «Abuela Isla, no quiero irme», abuela, gritaba Camila extendiendo sus pequeños brazos hacia Isla mientras el carro oficial se alejaba. Esa tarde, Isla se sentó sola en su cocina, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en décadas. La casa, que había estado llena de risas, conversaciones y el ruido cotidiano de una familia, ahora se sentía como un mausoleo. Los platos de Camila seguían en el fregadero, su muñeca de trapo abandonada en el sofá, y el aroma del pan casero que Isla había estado horneando esa mañana ahora se sentía amargo en el aire. Por primera vez en su vida, Isla Mendoza se sintió completamente sola y vulnerable. Pero en esa soledad, algo comenzó a despertar dentro de ella. No era solo tristeza o confusión. Era una determinación feroz, forjada por décadas de superar obstáculos, de proteger a su familia, de construir algo valioso con sus propias manos. Valentín había declarado una guerra que Isla no había visto venir. Pero ahora que las líneas estaban trazadas, Isla Mendoza estaba dispuesta a luchar con cada fibra de su ser, para proteger a su familia y desenmascarar la verdad detrás de estas acusaciones devastadoras. La batalla había comenzado y aunque Isla no lo sabía aún, esta experiencia la transformaría de una abuela tranquila en una estratega determinada que descubriría reservas de fuerza que nunca supo que tenía. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los días siguientes pasaron como una pesadilla silenciosa para Isla. La casa, que una vez había sido el corazón palpitante de la familia Mendoza, ahora se sentía como una cáscara vacía. Cada habitación guardaba recuerdos que se habían vuelto dolorosos. La silla alta de Camila en la cocina, los dibujos pegados en el refrigerador con imanes de colores, la ropa pequeña que aún colgaba en el tendedero del patio. El lunes por la mañana, Isla decidió abrir la esperanza como siempre había hecho durante los últimos 42 años. Pensó que mantener su rutina la ayudaría a procesar lo que había ocurrido. Sin embargo, al llegar a la panadería ubicada en la esquina de la calle Morelos, se dio cuenta de que nada sería igual. La señora Beatriz, una cliente fiel de décadas, entró como todas las mañanas buscando su pan dulce favorito, pero su comportamiento era diferente. Sus ojos evitaban hacer contacto directo con Isla, y su saludo fue forzado y incómodo. «Buenos días, señora Beatriz, ¿lo de siempre?», preguntó Isla, tratando de mantener la normalidad. Sí, pero, Isla, ¿es verdad lo que está diciendo la gente por el barrio?» Isla sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué está diciendo la gente?». Beatriz bajó la voz y miró nerviosamente hacia la puerta. «Que golpeaste a tu nuera y que por eso se tuvo que ir de la casa con la niña. Mira, Isla, yo te conozco desde hace más de 20 años, pero la gente está hablando y...». «Beatriz», interrumpió Isla con firmeza, «tú me conoces. ¿De verdad crees que yo sería capaz de golpear a alguien?». La mujer mayor vaciló. «No, yo. Es solo que Valentina ha estado contándole a todo el mundo que tú la amenazabas constantemente, que le gritabas frente a la niña, que una vez la empujaste contra la pared». Isla se aferró al mostrador de la panadería, sintiendo cómo el mundo se tambalea a su alrededor. No solo estaba enfrentando cargos legales falsos, sino que Valentina había orquestado una campaña de difamación en todo el barrio donde había vivido toda su vida. Durante los siguientes días la realidad de la situación se fue revelando como capas de una cebolla amarga. Los clientes habituales de la panadería comenzaron a escasear. Algunos la evitaban completamente,
Otros entraban con curiosidad morbosa, como si fueran a ver un espectáculo de circo. Las ventas, que nunca habían sido extraordinarias, pero que habían sido constantes y suficientes, comenzaron a declinar dramáticamente. El martes por la tarde, mientras Isla organizaba los estantes casi vacíos de la panadería, recibió una llamada que cambiaría su perspectiva para siempre. Era Diego, su hijo, llamando desde un teléfono público. Mamá, no puedo hablar mucho porque Valentina dice que si me comunicó contigo violo la orden de restricción, pero necesitas saber la verdad. Diego, hijo, ¿dónde estás? ¿Cómo está Camila? Estoy bien, mamá, pero estoy viviendo en un cuarto rentado cerca de la obra donde trabajo. Valentina se llevó a Camila a casa de su hermana en San Pedro Garza García. Mamá, hay algo que necesitas saber. Valentina ha estado planeando esto durante meses. Isla se sentó pesadamente en la silla detrás del mostrador. ¿Qué quieres decir? Hace 3 meses, encontré unos papeles escondidos en su ropa interior. Eran consultas con abogados, búsquedas de internet sobre divorcios, órdenes de restricción, custodia de menores. Cuando le pregunté, me dijo que solo estaba informándose, por si acaso, que todos los matrimonios pasan por crisis. Yo le creí, mamá. Pensé que era normal que una esposa se sintiera insegura durante tiempos difíciles. Pero Diego, ¿por qué me involucró a mí? ¿Por qué dice que yo la golpeé? Diego suspiró profundamente. Porque descubrió que la casa está a tu nombre, mamá. Y también descubrió que tienes un fondo de ahorro considerable del dinero de la panadería. Valentina contrató a un investigador privado para revisar tus finanzas. La revelación golpeó a Isla como un martillo. Durante décadas, había ahorrado meticulosamente cada peso que podía de las ganancias de la panadería. Había vivido de manera modesta, rechazando lujos, reinvirtiendo en el negocio, y guardando dinero para emergencias familiares, y para asegurar que su familia tuviera algo de seguridad financiera cuando ella ya no estuviera. ¿Cuánto sabe?, preguntó Isla, con una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado jamás. Todo, mamá. ¿Sabe sobre los 180,000 pesos que tienes ahorrados? Sabe que la casa vale aproximadamente 850,000 pesos en el mercado actual. Sabe que la panadería, aunque pequeña, genera ingresos estables. Su plan es divorciarse de mí, conseguir la custodia completa de Camila, y luego demandarte civilmente por daños emocionales y trauma psicológico. Isla se quedó en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo había perdido a su nieta y había sido acusada falsamente de violencia, sino que todo había sido una estrategia calculada para despojarla de los ahorros de toda una vida y del hogar que había construido con tanto sacrificio. Diego, ¿por qué no me dijiste nada antes? Porque no entendía la magnitud del plan, mamá. Pensé que eran inseguridades normales de matrimonio. Valentina es muy inteligente. Fue revelando información poco a poco, haciendo que cada descubrimiento pareciera coincidencia. Hasta que me di cuenta de que había estado documentando conversaciones, tomando fotos de discusiones normales para hacerlas parecer violentas, grabando audio fuera de contexto. Esa noche, Isla se quedó despierta hasta altas horas, sentada en su cocina con una taza de té que se había olvidado de tomar. Su mente trabajaba a toda velocidad, repasando los últimos 2 años de convivencia con Valentina, buscando señales que había pasado por alto. Recordó pequeños incidentes que en su momento habían parecido insignificantes. Valentina preguntando casualmente sobre las finanzas familiares, su interés repentino en conocer los detalles de la escritura de la casa, sus comentarios sobre lo injusto que era que Diego no fuera propietario de nada a su edad. También recordó momentos en que Valentina había instigado discusiones menores y luego había salido de la habitación abruptamente, como si estuviera evitando resolverlas.
Ahora entendía que probablemente había estado grabando solo las partes conflictivas de las conversaciones. El miércoles por la mañana, Isla tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se vistió con su mejor ropa, se arregló el cabello con cuidado, y se dirigió al centro de Monterrey para buscar ayuda legal. No iba a permitir que Valentina destruyera no solo su reputación, sino también el patrimonio que había construido para su familia. En el bufete de abogados Herrera y Asociados, Isla se encontró sentada frente a la licenciada Patricia Herrera, una mujer de aproximadamente 50 años con una reputación sólida en casos de derecho familiar y civil. Señora Mendoza, dijo la abogada después de escuchar toda la historia, lo que me está describiendo es un caso complejo de manipulación legal y posible fraude. Sin embargo, necesito ser honesta con usted. Estos casos son difíciles de ganar porque las cortes tienden a tomar muy en serio las acusaciones de violencia doméstica. Pero yo tengo testigos que pueden confirmar que nunca fui violenta. Tengo vecinos, clientes, familiares que me conocen desde hace décadas. Sí, pero Valentina aparentemente tiene evidencia documentada, fotografías, grabaciones, posiblemente testimonios de personas que ella ha convencido. Además, el hecho de que haya una orden de restricción ya emitida, significa que un juez consideró que había evidencia suficiente para tomarla en serio. Isla sintió cómo se desplomaba su esperanza, pero la abogada continuó. Sin embargo, hay algo en esta historia que me resulta familiar. He visto casos similares donde personas inescrupulosas usan el sistema legal como un arma para obtener beneficios financieros. Si realmente Valentina ha estado planeando esto durante meses, es posible que haya cometido errores, o que podamos encontrar evidencia de su verdadera motivación. ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, necesitamos contratar a un investigador privado para revisar las actividades de Valentina durante los últimos meses. Si realmente ha estado planeando esto, debe haber dejado un rastro. Consultas con múltiples abogados, búsquedas de Internet, conversaciones con familiares o amigos sobre sus planes. Isla se sintió abrumada por la complejidad de la situación, pero también sintió algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla, una chispa de esperanza y determinación. Segundo, continuó la abogada, necesitamos preparar una defensa sólida para la audiencia de la orden de restricción. Tenemos que demostrar que las acusaciones son falsas y que usted no representa ninguna amenaza. ¿Cuánto va a costar todo esto? La licenciada Herrera le explicó los costos. El investigador privado cobraría 15,000 pesos por un mes de trabajo. Los honorarios legales serían de 25,000 pesos iniciales, y podrían surgir gastos adicionales dependiendo de la complejidad del caso. Isla hizo cálculos mentales rápidos. Tendría que usar una parte significativa de sus ahorros para defenderse, precisamente lo que Valentina esperaba lograr de una manera u otra. Pero se dio cuenta de que no tenía opción, si no se defendía perdería todo de todas formas. Licenciada Herrera, quiero que sepa algo, yo he trabajado toda mi vida para construir lo que tengo. He criado 5 hijos, he mantenido un negocio durante más de 4 décadas, he sido una ciudadana respetable en mi comunidad. No voy a permitir que una persona ambiciosa y manipuladora destruya todo eso. La abogada sonrió por primera vez durante la reunión. Señora Mendoza, me parece que Valentina subestimó con quién se está metiendo. Cuando Isla salió del bufete esa tarde, algo había cambiado fundamentalmente en ella. Ya no era la abuela confundida y victimizada que había sido una semana atrás. Comenzaba a convertirse en una estratega, en una luchadora que estaba dispuesta a usar cada recurso a su disposición para proteger su familia y su legado. La guerra que Valentina había declarado estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que ella había anticipado. Isla Mendoza había despertado, y estaba lista para pelear. Una semana después de contratar a la licenciada Herrera, Isla recibió una llamada que cambiaría completamente su estrategia.
Era el investigador privado, Roberto Vázquez, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en casos de fraude y manipulación familiar. Señora Mendoza, necesitamos reunirnos urgentemente. He encontrado información que va más allá de lo que esperábamos, dijo Roberto con un tono que mezclaba excitement y preocupación. Se encontraron esa tarde en un café discreto del centro de Monterrey, lejos de los ojos curiosos del barrio donde Isla había vivido toda su vida. Roberto llegó con una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y transcripciones que parecían revelar una conspiración más elaborada de lo que nadie había imaginado. Señora Mendoza, su nuera no es una oportunista amateur, es una estafadora profesional, comenzó Roberto abriendo la carpeta sobre la mesa. Valentina Ramírez no es su nombre real. Su verdadero nombre es Valentina Sánchez Morales, y tiene antecedentes en otros 2 estados de la República. Isla sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué quiere decir? Roberto desplegó varios documentos oficiales. En Guadalajara en 2018, se casó con un hombre llamado Arturo Castillo, un viudo de 52 años que tenía una ferretería próspera y 2 hijos adolescentes. Después de año y medio de matrimonio, lo acusó de violencia doméstica contra ella y contra sus hijos. Consiguió una orden de restricción, la custodia temporal de los menores, y en el proceso de divorcio obtuvo la mitad del valor de la ferretería, y una pensión alimenticia considerable. ¿Y los menores? Una vez que se finalizó el divorcio y recibió el dinero, desapareció con los niños durante 6 meses. Cuando los servicios sociales finalmente la localizaron, los menores fueron devueltos a su padre biológico, pero para entonces Valentina ya había liquidado todos los activos que había obtenido y había desaparecido del Estado. Isla se quedó sin habla, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Roberto continuó. En Puebla, en 2020, intentó el mismo patrón con un comerciante de materiales de construcción llamado Fernando Ruiz. Esta vez fue más sofisticada. Documentó supuestos abusos durante 8 meses, recopiló evidencia de maltrato psicológico, y llegó incluso a hospitalizarse con lesiones que aparentemente se había causado ella misma. ¿Cómo terminó ese caso? Ruiz contrató a un investigador privado, coincidentemente un colega mío, que descubrió el patrón. Encontraron evidencia de que Valentina había estado frecuentando clínicas privadas, pagando por documentos médicos falsificados, y había sobornado a un testigo para que corroborara su historia. Cuando la evidencia se presentó en corte, Valentina huyó del estado antes de que pudieran arrestarla. Roberto desplegó más documentos. Aquí está lo más interesante. Valentina ha estado usando identidades múltiples. Tiene al menos 4 credenciales de elector diferentes, 3 actas de nacimiento, y ha cambiado su nombre legalmente 2 veces en los últimos 5 años. Isla sintió una mezcla de vindication y terror. Por un lado, ahora tenía evidencia concreta de que Valentina era una estafadora profesional, lo que validaba completamente su sensación de que las acusaciones eran falsas. Por otro lado, se dio cuenta de que estaba enfrentando a una criminal experimentada que había perfeccionado sus métodos a través de múltiples víctimas. Roberto, ¿cómo llegó a mi familia? ¿Cómo conoció a Diego? El investigador sonrió grimly. Esa es quizás la parte más calculada de todo esto. Valentina no conoció a Diego por casualidad en el parque como le dijo a ustedes. Ella había estado investigando familias objetivas en Monterrey durante meses. Buscaba hombres de mediana edad, con trabajos estables, madres viudas con propiedades, y preferiblemente familias sin mucha educación legal o financiera sofisticada. Roberto mostró una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. Estas fotos fueron tomadas por ella misma 3 meses antes de conocer oficialmente a Diego. Aquí está fotografiando la panadería. Aquí está midiendo la casa desde afuera. Aquí está siguiendo a Diego desde su trabajo hasta su casa.
La revelación fue devastadora. Isla se dio cuenta de que todo, desde el primer encuentro hasta el matrimonio, desde el embarazo hasta la decisión de vivir en la casa familiar, había sido parte de una estrategia elaborada de años. ¿Y Camila?, preguntó Isla, con voz quebrada. Camila es genuinamente hija de Diego, eso lo confirmamos con pruebas genéticas que encontramos en los archivos médicos. Pero el embarazo fue planeado estratégicamente. Valentina sabía que un hijo consolidaría su posición en la familia y le daría leverage legal adicional. Roberto cerró la carpeta y miró directamente a Isla. Señora Mendoza, tiene que entender la gravedad de la situación. Valentina no es solo una mujer oportunista tratando de obtener dinero fácil. Es una criminal profesional que ha arruinado vidas en múltiples estados. Si no la detenemos aquí, seguirá haciendo esto a otras familias. Esa noche, Isla se sentó en su cocina con todos los documentos esparcidos en la mesa. La magnitud de la traición era abrumadora, pero también sintió algo que no había experimentado en semanas: claridad absoluta. Ya no había dudas, ya no había culpa, ya no había confusión sobre si había hecho algo para merecer esta situación. Se dio cuenta de que tenía una decisión fundamental que tomar. Podía usar esta evidencia simplemente para defenderse en los tribunales, probar su inocencia, recuperar a su nieta, y permitir que Valentina escapara nuevamente para victimizar a otra familia. O podía tomar una decisión más difícil, pero más justa. Usar la evidencia no solo para defenderse, sino para asegurar que Valentina enfrentara consecuencias reales por sus crímenes. El viernes por la mañana, Isla llamó a una reunión de emergencia con la licenciada Herrera. En el bufete, con Roberto presente, desplegaron toda la evidencia sobre la mesa del conference room. Licenciada, quiero que entienda algo, dijo Isla con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Ya no se trata solo de mi caso, se trata de hacer justicia para todas las familias que Valentina ha destruido y de prevenir que destruya más familias en el futuro. La abogada revisó los documentos cuidadosamente. Señora Mendoza, con esta evidencia no solo podemos ganar su caso, sino que podemos presentar cargos criminales contra Valentina por fraude, falsificación de documentos, perjurio y conspiracy. Estamos hablando de años de prisión potenciales. ¿Qué significaría eso para mi nieta? Camila sería devuelta a Diego inmediatamente. Valentina perdería todos los derechos parentales, y dependiendo de los cargos criminales, podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. Isla reflexionó por un momento. Sabía que esta decisión cambiaría todo. Ya no sería simplemente una abuela defendiéndose, se convertiría en la persona responsable de enviar a la madre de su nieta a prisión. Pero también sabía que era la decisión correcta. Licenciada Herrera, quiero que presente todos los cargos posibles. Quiero que Valentina enfrente las consecuencias completas de lo que ha hecho, no solo a mi familia, sino a todas las familias que ha victimizado. Roberto se inclinó hacia adelante. Señora Mendoza, hay algo más que debe saber. Hemos rastreado las cuentas bancarias de Valentina. En los últimos 3 años, ha acumulado más de 2,3 millones de pesos de sus víctimas anteriores. Está viviendo en un departamento de lujo en San Pedro Garza García que cuesta 25,000 pesos al mes. Tiene 2 vehículos nuevos. Y está planeando comprar una propiedad en Puerto Vallarta. La información final solidificó la decisión de Isla. No solo Valentina había estado victimizando familias trabajadoras, sino que había estado viviendo lujosamente con el dinero robado, mientras sus víctimas luchaban por reconstruir sus vidas. ¿Podemos recuperar ese dinero? Con los cargos criminales, sí. Podemos solicitar el freezing de todas sus cuentas y propiedades como evidencia, y eventualmente, restitution para todas las víctimas, explicó la abogada. Isla tomó una decisión que definiría no solo su propio futuro,
sino potencialmente el destino de Valentina y la protección de futuras víctimas. Se puso de pie y extendió su mano hacia la abogada. Licenciada Herrera, proceda con todos los cargos criminales. Quiero que Valentina entienda que eligió a la víctima equivocada esta vez. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Monterrey después de firmar todos los documentos necesarios para iniciar el proceso legal completo, Isla sintió una transformación profunda en su interior. Ya no era la mujer confundida y victimizada de hace 2 semanas. Se había convertido en una guerrera legal, una protectora no solo de su propia familia, sino de la justicia en general. Sabía que los próximos meses serían difíciles. Habría audiencias, interrogatorios, probablemente publicidad no deseada cuando el caso se hiciera público. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Al llegar a su casa esa noche, Isla se detuvo frente al espejo del hall de entrada y se miró detenidamente. Los ojos que la miraban de vuelta ya no mostraban confusión o miedo. Mostraban determinación, inteligencia, y una fuerza que había estado dormida durante años pero que ahora estaba completamente despierta. La guerra que Valentina había comenzado estaba a punto de terminar de una manera que ella nunca había anticipado. Isla Mendoza no solo se iba a defender, iba a ganar, y en el proceso, iba a asegurar que la justicia prevaleciera para todas las víctimas de Valentina Sánchez Morales. El punto de decisión había pasado. Ahora comenzaba la verdadera batalla. La primera audiencia estaba programada para un martes de abril a las 9 de la mañana en el Juzgado Familiar del Centro de Justicia de Monterrey. Isla había pasado las últimas 2 semanas preparándose meticulosamente con la licenciada Herrera, repasando cada detalle de su testimonio, organizando la evidencia, y mentalizándose para lo que sería el primer enfrentamiento directo con Valentina desde que comenzó esta pesadilla. La noche anterior a la audiencia, Isla apenas había dormido, no por nerviosismo sino por una energía inquebrantable que corría por sus venas. Se había levantado a las 4 de la mañana, se había bañado cuidadosamente, había elegido su mejor vestido azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Diego de la preparatoria, y se había arreglado el cabello en un chongo elegante que le daba un aspecto serio y respetable. Cuando llegó al juzgado, acompañada por la licenciada Herrera y Roberto, se encontró cara a cara con un espectáculo que la sorprendió por su teatricalidad. Valentina había llegado con un séquito impresionante. 2 abogados vestidos con trajes caros, una mujer mayor que parecía ser una trabajadora social privada, y un hombre joven con cámara que aparentemente era un periodista freelance contratado para documentar el caso de la abuela abusiva. Pero lo que más impactó a Isla fue la transformación física de Valentina. La mujer que había vivido en su casa durante 6 años, que había compartido cenas familiares y celebraciones navideñas, ahora parecía una persona completamente diferente. Llevaba un vestido negro conservador, maquillaje sutil que la hacía ver vulnerable y frágil. Y había peinado su cabello de manera que parcialmente ocultara su rostro, como si estuviera tratando de esconderse de una amenaza. «Mira eso», murmuró Roberto al oído de Isla, «está interpretando el papel de víctima traumatizada a la perfección». Cuando fueron llamadas al interior de la sala, Isla observó cómo Valentina caminaba con pasos pequeños y vacilantes, ocasionalmente mirando hacia atrás como si temiera que Isla fuera a atacarla en cualquier momento. Era una actuación convincente, y Isla se dio cuenta de que estaba presenciando a una profesional en acción. El juez, un hombre de aproximadamente 60 años, llamado José Luis Moreno, había revisado previamente todos los documentos del caso. Comenzó la audiencia leyendo las acusaciones originales de Valentina: supuesta violencia física repetida, amenazas verbales constantes, intimidación frente a la menor, y un patrón de comportamiento abusivo que había escalado hasta convertirse en una amenaza para la seguridad física de Valentina y Camila.
Cuando le tocó el turno de hablar a Valentina, su performance fue magistral. Con voz temblorosa, describió supuestos incidentes de violencia que sonaban dramáticos y detallados. Habló de cómo Isla supuestamente la había empujado contra la pared de la cocina durante una discusión sobre la disciplina de Camila. Describió amenazas susurradas de hacer que te arrepientas de haber nacido cuando Diego no estaba presente. Incluso alegó que Isla había amenazado con envenenar su comida. Lo más devastador fue cuando Valentina comenzó a llorar al describir el supuesto impacto en Camila. Mi hija de 4 años comenzó a tener pesadillas, señor juez. Empezó a mojar la cama nuevamente después de 2 años sin hacerlo. Me preguntaba por qué la abuela siempre estaba enojada con mami. Isla sintió una furia fría corriendo por sus venas mientras escuchaba las mentiras elaboradas, pero mantuvo su compostura. Había aprendido durante las preparaciones que demostrar emociones extremas en la corte podría ser interpretado como evidencia de un temperamento violento. Cuando llegó el turno de la defensa, la licenciada Herrera comenzó con una estrategia que Isla no había esperado. En lugar de atacar directamente las acusaciones, comenzó presentando la evidencia sobre la verdadera identidad de Valentina. Su señoría, antes de abordar las acusaciones específicas contra mi clienta, necesitamos establecer quién es realmente la persona que está haciendo estas acusaciones. La abogada proyectó en una pantalla las fotografías de identificación múltiples de Valentina, los documentos de los casos anteriores en Guadalajara y Puebla, y los registros financieros que mostraban su patrón de enriquecimiento a través de acusaciones falsas. El cambio en la atmósfera de la sala fue palpable. Valentina, que hasta ese momento había mantenido su actuación de víctima frágil, se enderezó visiblemente y su expresión se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. Uno de los abogados de Valentina se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. La historia personal de mi clienta no es relevante para las acusaciones específicas de este caso. El juez Moreno estudió los documentos cuidadosamente. Sobreseída la objeción. La credibilidad del denunciante es absolutamente relevante en casos de orden de restricción. Continúe, licenciada Herrera. Durante las siguientes 2 horas, la licenciada Herrera desplegó meticulosamente toda la evidencia que Roberto había recopilado. Mostró cómo Valentina había usado el mismo patrón de acusaciones en casos anteriores, cómo había documentado falsamente evidencia de abuso, y cómo había desaparecido con dinero sustancial en cada caso anterior. Pero el momento más dramático llegó cuando Roberto presentó las fotografías que Valentina había tomado de la familia Mendoza meses antes de conocer oficialmente a Diego. Su señoría, estas fotografías demuestran que la señora Sánchez Morales, porque ese es su verdadero nombre, había estado stalkeando a la familia Mendoza durante meses, planificando esta operación como lo había hecho con víctimas anteriores. Valentina finalmente perdió su compostura. Esas fotografías están fuera de contexto. Yo nunca. Su abogado principal la silenció rápidamente. Pero el daño estaba hecho. El juez había visto la máscara caerse, aunque fuera por un momento. Sin embargo, la audiencia no terminó como Isla había esperado. A pesar de toda la evidencia presentada, el juez Moreno explicó que el proceso legal requería tiempo para verificar la autenticidad de los documentos interestatales, y para permitir que la defensa de Valentina respondiera a las nuevas acusaciones. La orden de restricción temporal permanecerá en vigor, hasta que podamos tener una audiencia completa con toda la evidencia verificada. Programaremos una nueva audiencia para dentro de 3 semanas. Isla se sintió devastada. Había esperado que la evidencia abrumadora resultara en una vindication inmediata. Pero el sistema legal no funcionaba a la velocidad de la justicia emocional. Peor aún, cuando salieron del juzgado, Valentina había convocado una conferencia de prensa improvisada en los escalones del edificio.
con su team de abogados flanqueándola, se presentó ante las cámaras como una víctima valiente que estaba siendo atacada legalmente por una familia poderosa tratando de silenciarla. Mi suegra tiene recursos y conexiones que yo no tengo, declaró Valentina con lágrimas controladas corriendo por sus mejillas. Están tratando de desacreditarme con mentiras y documentos falsificados porque saben que si la verdad sale a la luz, ella irá a prisión por lo que me hizo. El periodista freelance que había contratado, le hizo preguntas que claramente habían sido preparadas de antemano, permitiéndole repetir sus acusaciones en un formato que parecía journalism legítimo, pero que era esencialmente propaganda pagada. Esa noche, el segmento apareció en 2 noticieros locales, y se viralizó en redes sociales con el hashtag Justicia para Valentina. Isla se encontró siendo retratada en medios sociales como una abuela rica y poderosa, usando su influencia para perseguir a una madre joven y vulnerable. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Las ventas en La Esperanza se desplomaron completamente. Clientes que habían sido leales durante décadas dejaron de venir, algunos incluso organizaron un boicot informal. Graffiti apareció en las paredes de la panadería durante la noche, abusadora y justicia para Valentina en spray rojo que Isla tuvo que limpiar ella misma al amanecer. Pero el golpe más duro vino cuando Isla recibió una llamada de su banco. Debido a la publicidad negativa y las acusaciones pendientes, habían decidido congelar temporalmente sus cuentas hasta que se resolviera el caso legal. Señora Mendoza, entendemos que esto es inconveniente, pero tenemos políticas estrictas sobre clientes involucrados en casos de violencia doméstica, explicó el gerente del banco con una voz que intentaba sonar compasiva pero que sonaba principalmente burocrática. Esa noche, sentada en su cocina con las cuentas de la panadería esparcidas en la mesa, Isla se enfrentó a la realidad brutal de la guerra legal moderna. No era suficiente tener la verdad de su lado. Valentina había convertido la batalla en una campaña de relaciones públicas, y en ese frente estaba ganando decisivamente. Se dio cuenta de que había subestimado la sofisticación de su oponente. Valentina no solo era una estafadora. Era una manipuladora de medios experimentada que entendía cómo usar la narrativa pública como un arma. Pero mientras revisaba los números declinantes de su negocio y calculaba cuánto tiempo podría sobrevivir financieramente sin ingresos, Isla sintió algo que la sorprendió, no desesperación sino determinación renovada. Si quiere jugar sucio, se dijo a sí misma en voz alta en la cocina vacía, entonces vamos a jugar sucio. Pero yo voy a jugar mejor. La primera batalla había sido un empate costoso, pero Isla comenzó a entender que necesitaba evolucionar sus tácticas. Ya no era suficiente confiar solo en el sistema legal. Necesitaba aprender a pelear en todos los frentes donde Valentina había elegido dar batalla. Las verdaderas luchas acababan de comenzar, y Isla Mendoza estaba desarrollando el tipo de determinación feroz que solo nace cuando una persona encuentra que no tiene nada más que perder y todo que ganar. 2 días después del desastre mediático, mientras Isla limpiaba por tercera vez el grafiti de las paredes de su panadería, recibió una visita inesperada que cambiaría completamente su estrategia. Era Arturo Castillo, el primer esposo de Valentina desde Guadalajara, un hombre de 54 años con el rostro marcado por años de dolor, pero con ojos que brillaban con determinación. Señora Mendoza, vi las noticias. He estado siguiendo el caso de Valentina desde que huyó de Guadalajara, dijo Arturo, presentándose con una mezcla de nerviosismo y resolución. Vengo a ofrecerle mi ayuda, porque sé exactamente lo que ella le está haciendo. Isla lo invitó a pasar a la panadería, donde se sentaron entre los estantes medio vacíos, mientras Arturo compartía su historia con detalles que Roberto no había podido obtener de los documentos oficiales. Valentina arruinó completamente mi vida durante 2 años, comenzó Arturo, con una voz controlada pero llena de emoción contenida. No solo me quitó mi negocio y mi dinero,
Me quitó a mis hijos durante los meses más críticos de su adolescencia. Mi hijo mayor, que ahora tiene 19 años, todavía está en terapia tratando de procesar lo que ella le hizo creer sobre mí. Arturo explicó cómo Valentina había manipulado gradualmente a sus hijos, convenciéndolos de que su padre era violento y peligroso. Había usado tácticas psicológicas sofisticadas, creando situaciones donde los adolescentes presenciaran discusiones fabricadas, plantando evidencia de supuesta violencia, y gradualmente aislándolos de su padre. Lo más diabólico es que ella realmente se dedicó a estudiar a cada uno de nosotros. Sabía exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué inseguridades amplificar, continuó Arturo. En mi caso, sabía que yo había luchado contra la depresión después de la muerte de mi primera esposa. Usó eso para hacer que mis reacciones emocionales parecieran evidencia de inestabilidad mental. Pero Arturo no había venido solo para compartir su historia, había venido con un plan. Señora Mendoza, durante los últimos 3 años, he estado documentando meticulosamente todo lo que Valentina hace. Tengo contactos con las otras víctimas, tengo evidencia adicional que nunca pude usar en mi caso porque ella huyó antes del juicio, y tengo algo que podría ser decisivo para su situación. Arturo abrió una laptop y mostró a Isla una serie de videos que había obtenido de cámaras de seguridad de varios establecimientos en Guadalajara. En los videos, se podía ver claramente a Valentina practicando expresiones faciales frente a espejos en baños públicos, preparándose para sesiones de fotos donde aparecería con magulladuras falsas, y reuniéndose con personas que claramente estaban siendo entrenadas para actuar como testigos. Esto demuestra premeditación y conspiración, explicó Arturo. Pero hay más. Valentina tiene un patrón. Siempre comete los mismos errores porque se vuelve overconfident. En mi caso, fue descuidada con sus comunicaciones digitales. En el caso de Fernando en Puebla fue descuidada con sus registros financieros. Arturo conectó un dispositivo de almacenamiento a la laptop, y en su caso, señora Mendoza, hemos estado monitoreando sus actividades digitales desde que comenzó su operación contra su familia. Lo que apareció en la pantalla fue devastador para Valentina. Screenshots de conversaciones de WhatsApp donde discutía estrategias legales con acómplices, registros de búsquedas de Google sobre cómo crear evidencia convincente de abuso doméstico, y lo más damning de todo, videos que ella misma había grabado practicando su testimonio frente al espejo. ¿Cómo obtuvieron esto?, preguntó Isla, asombrada por el nivel de evidencia. Fernando Ruiz, la víctima de Puebla, es especialista en seguridad informática. Después de lo que Valentina le hizo, se dedicó a crear una red de monitoreo que rastrea a estafadores seriales como ella. Cuando supimos que había aparecido en Monterrey, comenzamos a documentar todo. Isla se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Había toda una red de víctimas anteriores, que habían estado esperando la oportunidad de detener a Valentina permanentemente. Pero hay algo más importante, continuó Arturo. Hemos localizado dónde tiene escondido el dinero que ha robado durante años. No está solo en cuentas bancarias locales, tiene cuentas offshore, propiedades registradas bajo nombres corporativos, y un plan de escape internacional que está lista para ejecutar en cualquier momento. Esa información cambió completamente la perspectiva de Isla sobre la urgencia del caso. No solo estaba luchando por su propia vindication, estaba en una carrera contra el tiempo para prevenir que Valentina desapareciera con millones de pesos robados, y continuara victimizando familias en otros países. Durante los siguientes días, Isla trabajó intensivamente con Arturo, Fernando, quien llegó desde Puebla, Roberto y la licenciada Herrera, para desarrollar una estrategia de múltiples frentes que fuera más allá de la simple defensa legal. El primer elemento de la nueva estrategia fue una campaña de contrainformación. Fernando, con sus habilidades en tecnología, ayudó a crear un sitio web documentando meticulosamente los crímenes de Valentina con evidencia verificable,
no era solo una respuesta reactiva a su propaganda, era una presentación proactiva de hechos que permitía a cualquier persona investigar la verdad por sí misma. El segundo elemento fue la coordinación con autoridades federales. La licenciada Herrera, trabajando con contactos en la Procuraduría General de la República, logró que el caso fuera escalado a nivel federal debido a la naturaleza interestatal de los crímenes de Valentina. Pero el tercer elemento fue el más arriesgado y el más personal para Isla. Decidieron tender una trampa a Valentina, usando su propia arrogancia contra ella. El plan era elegante en su simplicidad. Isla, a través de intermediarios, haría llegar a Valentina la información de que estaba dispuesta a negociar un settlement fuera de corte. Le ofrecería una cantidad sustancial de dinero a cambio de que retirara las acusaciones y desapareciera permanentemente de sus vidas. Valentina no podrá resistir la tentación, explicó Arturo. Su ego le dirá que ha ganado, que te ha quebrado psicológicamente. Querrá encontrarse contigo para saborear su victoria y negociar los términos. La reunión se organizó para el siguiente sábado en un restaurante discreto de San Pedro Garza García. Lo que Valentina no sabía era que el restaurante había sido equipado con equipo de grabación de alta calidad, que Fernando había coordinado con autoridades federales para documentar cualquier admisión de culpabilidad, y que Arturo y otros testigos clave estarían presentes pero ocultos. El día de la reunión, Isla se vistió deliberadamente para parecer derrotada y desesperada. Llevaba ropa sencilla, maquillaje mínimo, y había practicado expresiones de resignation y vulnerability. Cuando Valentina llegó al restaurante, su transformation fue notable. Ya no era la víctima frágil de las audiencias legales. Llevaba ropa cara, joyas ostentosas, y caminaba con la confidence de alguien que se sentía completamente en control. Isla, dijo Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, me alegra que finalmente hayas entendido la situación. Durante la primera media hora, Valentina disfrutó claramente de lo que percibía como su victoria. Habló condescendientemente sobre lo fácil que había sido manipular a Diego, lo predecible que había sido la reacción de la familia, y lo ingenua que había sido Isla al pensar que podía ganar contra alguien con su experiencia. Pero entonces Isla comenzó a hacer preguntas específicas que habían sido cuidadosamente preparadas para provocar admisiones de culpabilidad. Valentina, solo necesito entender, ¿cuánto tiempo estuviste planeando esto antes de conocer a Diego? Oh, Isla, se rió Valentina, claramente disfrutando la oportunidad de presumir su inteligencia. Estuve estudiando a tu familia durante meses. Sabía exactamente cuánto valía tu casa, cuánto tenías ahorrado. Incluso sabía los horarios de Diego antes de conocerlo en el parque. Y las grabaciones de las supuestas amenazas. Por favor, Isla, ¿realmente crees que alguien documentaría a Abuse Real tan perfectamente? Esas grabaciones fueron editadas de conversaciones normales. Es increíblemente fácil hacer que cualquier cosa suene threatening cuando quitas el contexto. Valentina continuó admitiendo detalles específicos de su fraude, aparentemente incapaz de resistir la tentación de demostrar su superioridad intelectual. Admitió haber falsificado evidencia médica, haber sobornado testigos, haber usado múltiples identidades, y haber planeado desaparecer con el dinero una vez que se finalizara el divorcio. Lo más damning fue cuando admitió haber usado el mismo patrón en múltiples estados, describiendo a sus víctimas anteriores como práctica, para perfeccionar sus métodos. Después de 2 horas de grabación, durante las cuales Valentina se había incriminado completamente, agentes federales entraron al restaurante y la arrestaron inmediatamente bajo cargos de fraude federal, conspiracy, falsificación de documentos, y múltiples violaciones de leyes interestatales. La expresión en el rostro de Valentina cuando se dio cuenta de que había sido engañada fue una mezcla de shock, fury, y por primera vez desde que Isla la conocía, genuine fear. Esto no ha terminado, gritó Valentina mientras la esposaban.
tengo lawyers, tengo recursos, tengo... Lo que tienes, interrumpió Isla poniéndose de pie con una dignidad que había recuperado completamente, son múltiples cargos federales, evidencia videográfica de tus admisiones de culpabilidad, y una red de víctimas que finalmente van a obtener justicia. Esa noche, por primera vez en meses, Isla durmió profundamente. Había logrado algo que ninguna de las víctimas anteriores de Valentina había conseguido. No solo defenderse exitosamente, sino crear las condiciones para que Valentina enfrentara consecuencias reales y permanentes por sus crímenes. El avance había sido completo y devastador para Valentina. Pero Isla sabía que aún quedaban batallas importantes. Recuperar a Camila, restaurar su reputación y reconstruir su vida. Sin embargo, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, se sentía genuinamente optimista sobre el futuro. El arresto de Valentina había sido solo el comienzo de una cascada de revelaciones que transformarían no solo la vida de Isla sino la percepción pública de todo el caso. Al día siguiente del arresto, la agente federal Patricia Vega se presentó en la casa de Isla con noticias que superarían todas las expectativas. Señora Mendoza, necesito informarle que su caso ha abierto la puerta a una investigación federal mucho más amplia, explicó la agente Vega, una mujer de 40 años con 20 años de experiencia en crímenes financieros. Valentina Sánchez no trabajaba sola, era parte de una red organizada de estafadoras que operan a nivel nacional. Isla se sentó en su sala, todavía procesando la magnitud de lo que había vivido, mientras la agente desplegaba documentos que revelaban una operación criminal de proporciones que nadie había imaginado. Durante las últimas 6 horas, hemos ejecutado órdenes de cateo simultáneas en 7 estados diferentes. Hemos arrestado a 12 personas que formaban parte de esta red, incluyendo abogados corruptos, trabajadores sociales que falsificaban reportes, médicos que creaban documentación médica falsa, e incluso jueces que habían sido sobornados para favorecer ciertos casos. La agente mostró fotografías de documentos incautados, manuales detallados sobre cómo identificar víctimas potenciales, guías paso a paso para fabricar evidencia de abuso doméstico, listas de contactos corrompidos en el sistema judicial, y registros financieros que mostraban millones de pesos en ganancias ilícitas. Valentina era una de las operadoras más exitosas de esta red, pero no era la líder. El líder es un hombre llamado Ricardo Villanueva, un exabogado que fue expulsado del Colegio de Abogados hace 10 años por mala práctica. Él reclutaba y entrenaba mujeres para ejecutar estas estafas, tomando un porcentaje de las ganancias. Isla escuchaba con asombro creciente. Lo que había comenzado como una batalla personal por proteger a su familia, se había convertido en el caso que desmantelaría toda una organización criminal que había estado victimizando familias durante años. Pero hay más, señora Mendoza. Sus acciones, su decisión de luchar, y su negativa a ser intimidada, han dado lugar a que más de 30 víctimas anteriores ahora se sientan empoderadas para presentar cargos. Familias en 8 estados diferentes han venido forward con evidencia adicional. Durante la siguiente semana, Isla se encontró en el centro de una historia que capturó la atención nacional. Los medios que una vez la habían retratado como una abuela abusiva, ahora corrían para cubrir la historia real. Una mujer de 68 años que había sido lo suficientemente valiente y persistente para exponer y destruir una red criminal, que había operado con impunidad durante años. El programa Justicia al Día de Televisa la invitó para una entrevista exclusiva. La conductora, Carmen Aristegui, había seguido el caso desde el principio, y quería dar a Isla la oportunidad de contar su historia completa al público mexicano. Señora Mendoza, muchas personas están llamándola una heroína. ¿Cómo se siente al saber que su lucha personal ha resultado en justicia para tantas otras familias? Isla, vestida con elegancia pero sencillez, respondió con la sabiduría que había ganado durante estos meses transformadores.
Carmen, yo no comencé esta batalla para ser heroína. Comencé esta batalla para proteger a mi nieta y para limpiar mi nombre. Pero he aprendido que cuando una persona se para firme contra la injusticia puede inspirar a otros a hacer lo mismo. La entrevista se volvió viral, no solo en México sino en toda América Latina. Isla se había convertido involuntariamente en un símbolo de resistencia contra el abuso del sistema legal y la manipulación institucional. Pero el momento más emotivo llegó 3 días después, cuando Diego llegó a la casa llevando de la mano a Camila. La niña había estado bajo custodia protectiva del Estado mientras se resolvían los cargos criminales, pero ahora era libre de regresar a la casa que siempre había sido su hogar. «¡Abuela Isla! ¡Abuela Isla!», gritó Camila, corriendo hacia los brazos de su abuela con la misma energía que había mostrado antes de que comenzara toda esta pesadilla. Isla abrazó a su nieta, sintiendo como si una parte fundamental de su alma hubiera regresado a casa. «Mi amor, ¿cómo estás? ¿Te cuidaron bien?» «Extrañé tu pan dulce, abuela, y extrañé nuestros cuentos antes de dormir. ¿Ya no tenemos que irnos?» «No, mi cielo, ya no tenemos que irnos nunca más». Diego, que había perdido peso y se veía años mayor debido al estrés de los últimos meses, abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. «Mamá, no puedo creer que esto haya terminado. No puedo creer lo que tuviste que pasar para protegernos». «Diego, hijo, he aprendido algo importante durante estos meses. A veces las personas llegan a nuestras vidas, no como bendiciones sino como lecciones. Valentina nos enseñó que debemos estar vigilantes, que debemos proteger lo que amamos, y que debemos estar dispuestos a luchar por la verdad, sin importar qué tan difícil sea». Pero el impulso no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, Isla comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre derechos familiares, en programas de radio sobre protección contra fraudes, y en seminarios legales sobre cómo identificar manipulación sistemática. La panadería La Esperanza también experimentó una transformación dramática. Los clientes regresaron en números que superaban incluso los mejores días anteriores al escándalo. Pero más que eso, llegaron nuevos clientes de toda la región metropolitana de Monterrey. Personas que querían apoyar a la mujer que se había convertido en un símbolo de resistencia. Las ventas se triplicaron en un mes. Isla tuvo que contratar 2 empleados adicionales para manejar la demanda, y comenzó a recibir ofertas de inversionistas interesados en ayudarla a expandir el negocio. «Señora Mendoza», le dijo un empresario local durante una de estas reuniones, «usted ha demostrado el tipo de carácter y determinación que cualquier inversionista querría en un socio. ¿Ha considerado abrir más ubicaciones?» Isla reflexionó sobre la oferta. Meses atrás, su mayor ambición había sido mantener su pequeña panadería funcionando y proteger los ahorros modestos que había acumulado durante décadas. Ahora se encontraba en una posición donde podía expandir significativamente su negocio y asegurar un futuro financiero próspero para su familia. Pero lo más significativo fue cuando la agente Vega regresó con noticias sobre la recuperación de activos. La investigación federal había localizado y congelado cuentas bancarias, propiedades y inversiones valoradas en más de 15 millones de pesos que habían sido robados por la red criminal durante años. Señora Mendoza, como la persona instrumental en desmantelar esta operación, usted tiene derecho a una recompensa sustancial del gobierno federal. Además, como víctima directa tiene derecho a restitución completa de todos los gastos legales y daños. Isla se encontró no solo vindicated completamente, sino también en una posición financiera más fuerte de lo que había estado jamás en su vida. Pero lo que más valoraba no era el dinero. Era el conocimiento de que había protegido a su familia, y había ayudado a proteger a countless otras familias futuras. La transformación personal de Isla durante estos meses había sido profound.
La mujer tímida y tradicionalmente deferente que había sido atacada por Valentina ya no existía. En su lugar había emergido una mujer fuerte, articulate, y políticamente aware, que entendía cómo usar voz el sistema legal y el poder de los medios para efectuar cambio positivo. Un mes después del arresto de Valentina, Isla recibió una carta del Congreso del Estado de Nuevo León, invitándola a testificar ante un comité que estaba desarrollando nueva legislación para proteger a familias contra estafas similares. Señora Mendoza leyó la carta. Su experiencia y su valor para luchar contra la injusticia han inspirado propuestas legislativas que podrían proteger a miles de familias mexicanas en el futuro. Su testimonio sería invaluable para asegurar que las leyes que pasemos sean efectivas y comprensivas. Isla aceptó la invitación inmediatamente. Se había dado cuenta de que su papel no había terminado con la resolución de su caso personal. Tenía una responsabilidad más amplia: usar su experiencia y su newfound platform para crear change systematic que prevendría que otras familias sufrieran lo que ella había sufrido. Esa noche, sentada en su cocina con Camila dibujando en la mesa mientras Diego leía el periódico, Isla reflexionó sobre el journey extraordinario que había vivido. Había comenzado como una víctima confundida y aparentemente powerless, y se había transformado en una advocate nacional para la justicia familiar. El momentum que había ganado era imparable. No solo había recuperado su vida, había descubierto una nueva purpose y una nueva identidad que extend far beyond las paredes de su hogar y su panadería. La guerra que Valentina había comenzado había terminado con una victoria completa para Isla, pero más importante, había comenzado algo mucho más grande: un movimiento para proteger a las familias vulnerables contra depredadores sistémicos como la red que casi había destruido su vida. Isla Mendoza había encontrado no solo justicia sino también su verdadero calling. 3 meses después de que todo pareciera haber terminado perfectamente, Isla despertó un martes de julio con una llamada telefónica que la helaría hasta los huesos. Era la licenciada Herrera, y su voz tenía una urgencia que Isla no había escuchado desde los peores días de la crisis inicial. Isla, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Hay desarrollos en el caso que no puedo discutir por teléfono. 1 hora después, sentada en el bufete que se había convertido en su segundo hogar durante la batalla legal, Isla se enfrentó a noticias que amenazaban con deshacer todo por lo que había luchado. Valentina escapó de la prisión federal de Puente Grande anoche, anunció la licenciada Herrera sin preámbulos. Aparentemente tenía cómplices dentro del sistema penitenciario que no habíamos identificado. La red criminal era aún más extensa de lo que pensábamos. Isla sintió como si el mundo se desplomara bajo sus pies. ¿Cómo es posible? ¿No estaba bajo máxima seguridad? Estaba, pero descubrimos que 3 guardias y un administrador habían sido sobornados durante meses. La investigación interna sugiere que la escape fue planeada desde antes de su arresto. Tenían un plan de contingencia. La agente federal Patricia Vega entró a la oficina en ese momento, con expresión grave y documentos urgentes en las manos. Señora Mendoza, hay más. Valentina no solo escapó. Tenemos evidencia de que está planeando venganza específica contra usted y su familia. Interceptamos comunicaciones que sugieren que culpa directamente a usted por la destrucción de su red, y está obsesionada con hacerle pagar. La agente desplegó transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas desde números no rastreables, mensajes encriptados que habían logrado descifrar parcialmente, y fotografías de surveillance que mostraban a Valentina en diferentes ubicaciones cerca de Monterrey durante las últimas 48 horas. Lo más preocupante, continuó la agente Vega, es que aparentemente ha reclutado elementos del crimen organizado local. Ya no estamos hablando de estafas sofisticadas. Estamos hablando de amenazas físicas reales.
Isla leyó una de las transcripciones interceptadas, y las palabras la llenaron de un terror que no había experimentado durante toda la batalla legal anterior. La vieja me quitó todo. Mi red, mi dinero, mi libertad, mi reputación. Quiero que sufra exactamente como yo he sufrido. Quiero que pierda a su nieta, su casa, su negocio, y finalmente su vida. Pero lentamente, para que tenga tiempo de arrepentirse de haberse metido conmigo. ¿Qué medidas de protección podemos implementar?, preguntó Isla, tratando de mantener la compostura mientras su mente corría hacia Camila y Diego. Estamos implementando protección federal inmediata para usted y su familia. Sin embargo, necesito ser honesta. Valentina ahora tiene recursos y conexiones que no tenía antes. Durante su tiempo en prisión, estableció alianzas con elementos criminales que tienen capacidades que van mucho más allá de simple fraude financiero. La agente explicó que la escape había sido facilitada por una organización criminal, que se especializaba en extraer personas del sistema penal mexicano a cambio de servicios futuros. Valentina ahora debía favores a personas extremadamente peligrosas, y aparentemente había prometido compartir con ellos los millones de pesos en activos recuperados que el gobierno había congelado. El plan parece ser secuestrar a Camila para forzarla a usted a transferir todos los activos recuperados y las recompensas federales a cuentas que ellos controlan. Después de eso, la agente no completó la frase, pero la implicación era clara. Durante los siguientes días, la vida de Isla se transformó en una pesadilla de paranoia y miedo constante. Agentes federales estaban estacionados permanentemente fuera de su casa y la panadería. Camila no podía ir a la escuela ni al parque. Diego tuvo que dejar su trabajo porque el sitio de construcción era considerado demasiado vulnerable. La libertad y la normalidad que Isla había luchado tan duramente por recuperar se desvanecieron de la noche a la mañana. Peor aún, comenzaron a llegar mensajes amenazantes que demostraban que Valentina tenía información detallada sobre los movimientos diarios de la familia. Un mensaje de texto enviado desde un número no rastreable decía: Camila se ve muy linda en su vestido azul cuando sale al patio a las 4:30 de la madrugada cada tarde. Sería una pena si algo le pasara mientras juega con su muñeca favorita. Ese mensaje llegó exactamente cuando Camila estaba en el patio, vestida con el vestido azul mencionado, jugando con la muñeca específica. Alguien los estaba observando de cerca, a pesar de toda la seguridad federal. La crisis emocional que esto provocó en Isla fue más profunda que cualquier thing que había enfrentado durante la batalla legal original. Durante esa primera crisis, había estado luchando por la verdad y la justicia, alimentada por righteous anger y determinación. Esta vez, estaba luchando contra el terror puro, la sensación de que había puesto en peligro a las personas que más amaba al negarse a ser víctima silenciosa. ¿Hice lo correcto?, le preguntó a Diego una noche, mientras los dos mantenían vigilia en la sala, con agentes federales patrullando afuera. ¿Debería haber simplemente pagado lo que Valentina quería desde el principio? ¿Valió la pena la justicia si ahora Camila está en peligro real? Diego tomó las manos de su madre, que temblaban imperceptiblemente. Mamá, tú no causaste esto, Valentina causó esto. Era una criminal antes de conocernos, y seguirá siendo una criminal sin importar lo que hubiéramos hecho. Pero las dudas continuaron atormentando a Isla durante las noches sin sueño. Había ganado una batalla épica contra la injusticia, había inspirado a otras víctimas, había ayudado a desmantelar una red criminal nacional. Pero ahora las consecuencias de esa victoria estaban amenazando lo que más valoraba en el mundo. La situación se deterioró aún más cuando la panadería fue vandalizada durante la noche a pesar de la vigilancia federal. Los perpetradores habían logrado evadir la seguridad y habían dejado un mensaje spray painted en la pared. La próxima vez será tu casa, y Camila estará adentro. Ese mismo día,
Isla recibió una llamada directa de Valentina. Había conseguido el número de teléfono de la casa, a pesar de que había sido cambiado 2 veces durante la última semana. «Hola Isla», dijo la voz familiar pero con un tono que era completamente diferente al que Isla recordaba. Ya no había pretensa de victimización o manipulación sutil. Era pura malicia destilada. «Espero que estés disfrutando tu nueva vida como heroína nacional. Espero que haya valido la pena, porque va a costarte todo lo que amas. Valentina, esto tiene que terminar. Camila es inocente, es tu propia hija. Camila es un instrumento, Isla. Igual que lo fue cuando la usé para establecerme en tu familia, igual que la uso ahora para recuperar lo que me quitaste. Tú me enseñaste que en esta guerra no hay inocentes. ¿Qué quieres? Quiero los 3,2 millones de pesos en recompensas y restitución que recibiste del gobierno. Quiero las escrituras de tu casa. Quiero la propiedad de la panadería. Y quiero una confesión pública de que mentiste sobre mí, que falsificaste evidencia, que manipulaste el sistema legal para destruir a una madre inocente». Isla se quedó en silencio, procesando las demandas. «Si haces todo esto en las próximas 72 horas, Camila vivirá para ver su 5º cumpleaños. Si no, la línea se cortó». Esa noche Isla se sentó sola en su cocina, rodeada por la evidencia de todo lo que había logrado durante los últimos meses, pero enfrentando la posibilidad de tener que renunciar a todo para proteger a su nieta. Los agentes federales le habían asegurado que estaban cercanos a localizar a Valentina, pero cercanos no era suficiente cuando la vida de Camila estaba en juego inmediato. Por primera vez desde que comenzó esta Battle Epic, Isla se sintió completamente derrotada. Había luchado contra la manipulación legal, había expuesto crímenes nacionales, había inspirado cambio legislativo, pero todo eso no significaba nada si no podía proteger a una niña de 4 años de las consecuencias de sus propias decisiones morales. La crisis había alcanzado su punto más dark, y Isla se encontraba enfrentando la decisión más imposible de su vida: mantener su victoria moral a costa de la seguridad de Camila, o sacrificar everything por lo que había luchado para salvar lo que más amaba. El reloj estaba corriendo, y por primera vez en meses, Isla no tenía un plan. En las horas más oscuras de la crisis, cuando Isla contemplaba capitular ante las demandas de Valentina para salvar a Camila, llegó una revelación inesperada que cambiaría todo para siempre. Era viernes por la noche, quedaban menos de 24 horas para el ultimátum, cuando Camila misma proporcionó la clave para resolver la crisis definitivamente. La niña, que había estado inusualmente callada durante los días de máxima tensión, se acercó a su abuela mientras Isla preparaba lo que podría ser su última cena en la casa familiar. «Abuela Isla», dijo Camila con esa seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando entienden más de lo que los adultos creen, «tengo algo que mamá Valentina me dijo que nunca le contara a nadie». Isla se arrodilló hasta quedar a la altura de su nieta, con el corazón acelerado. «¿Qué es, mi amor?» «Mamá Valentina tiene una casa secreta donde guarda muchas cosas. Me llevó allí 2 veces cuando papá pensaba que estábamos en el parque. Me dijo que era nuestro secreto especial y que nunca debía decírselo a nadie, especialmente no a ti ni a papá». Camila describió con la precisión notable de los niños detalles específicos de una ubicación que los agentes federales no habían descubierto, una casa segura en las afueras de Monterrey donde Valentina aparentemente había estado preparando su escape durante meses antes de su arresto original. Había muchas cajas con papeles, abuela, y había fotos de muchas familias diferentes pegadas en la pared, como cuando juegas a memoria pero con personas reales. Y había una computadora grande donde mamá Valentina hablaba con personas en la pantalla. La información que Camila proporcionó permitió a los agentes federales localizar no solo el escondite de Valentina, sino también evidencia crucial que había estado perdida: los archivos digitales completos de toda la red criminal,
incluyendo información sobre víctimas futuras, métodos operativos detallados, y lo más importante, la ubicación exacta donde Valentina estaba planeando su próximo movimiento. La agente Vega coordinó inmediatamente un operativo conjunto con fuerzas especiales federales y locales. Lo que descubrieron en la Casa Segura superó todas las expectativas. No solo encontraron a Valentina coordinando su venganza, sino que interceptaron una operación mucho más grande que estaba a punto de ejecutarse contra múltiples familias en diferentes estados. El arresto final de Valentina ocurrió de manera casi anticlimática. Cuando las fuerzas especiales rodearon la Casa Segura al amanecer del sábado, ella estaba en una videoconferencia con contactos internacionales, planeando expandir la operación criminal a otros países de América Latina. No hubo resistencia, no hubo drama cinematográfico. Simplemente, una mujer de mediana edad, siendo esposada, mientras gritaba amenazas que ya no tenían ningún poder. Pero la verdadera revelación llegó durante los interrogatorios posteriores, cuando Valentina, enfrentando cargos federales que garantizaban décadas en prisión sin posibilidad de libertad condicional, decidió cooperar completamente con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Lo que reveló transformó completamente la comprensión de Isla sobre todo lo que había vivido. Valentina admitió que la selección de la familia Mendoza no había sido random o simplemente oportunística. Había sido específicamente dirigida por la organización criminal como un caso de prueba, para perfeccionar métodos que planeaban usar contra familias más acaudaladas. Isla Mendoza fue elegida porque representaba el perfil perfecto para probar nuestros métodos, confesó Valentina durante una sesión grabada. Una mujer mayor con ahorros modestos pero significativos. Una familia unida pero sin sofisticación legal, un negocio pequeño pero estable, y una reputación comunitaria que sería doloroso perder. Era el laboratorio perfecto. Más devastadoramente, reveló que había al menos 40 familias similares identificadas en diferentes ciudades de México, que estaban siendo estudiadas para futuras operaciones. La familia Mendoza había sido literalmente la primera línea de defensa que había prevenido una expansión masiva de estos crímenes. Durante las semanas siguientes, mientras se procesaba toda la evidencia y se desmantelaba completamente la red criminal, Isla comenzó a entender la verdadera magnitud de lo que había logrado. No solo había protegido a su propia familia, había protegido a decenas de familias que nunca sabían que estaban en peligro. Los medios nacionales e internacionales cubrieron la historia como un caso sin precedentes de una ciudadana ordinaria, que había expuesto y destruido una operación criminal sofisticada a través de pura determinación y negativa a ser victimizada. Pero para Isla, la verdadera transformación no era el reconocimiento público o las recompensas financieras adicionales que recibió del gobierno. Era el conocimiento profundo de que había descubierto reservas de fuerza, inteligencia y coraje que nunca supo que poseía. 6 meses después del arresto final de Valentina, Isla se encontraba en una posición completamente transformada. La panadería La Esperanza se había expandido a 5 ubicaciones en el área metropolitana de Monterrey, empleando a más de 20 personas y generando ingresos que superaban todo lo que había soñado. Pero más significativamente, había establecido la Fundación Isla Mendoza para la Protección Familiar, una organización sin fines de lucro dedicada a educar familias sobre cómo protegerse contra estafas sofisticadas y manipulación legal. La fundación proporcionaba asesoría legal gratuita, recursos educativos, y apoyo emocional para víctimas de crímenes similares. Diego había usado su parte de las recompensas familiares para establecer su propia empresa de construcción, especializada en proyectos de vivienda accesible. Se había casado nuevamente, esta vez con María Elena, una maestra de primaria que había conocido en uno de los eventos de la fundación de Isla. La relación era genuina,
basada en respeto mutuo y transparencia completa. Camila, ahora de 5 años, había crecido con una comprensión notable de su papel en resolver la crisis. Lejos de estar traumatizada por los eventos, había desarrollado una confianza y madurez excepcionales. Frecuentemente acompañaba a Isla a eventos de la Fundación, donde su presencia recordaba a las audiencias por qué la protección familiar era tan importante. Un año después, Isla recibió una invitación que representó con acento agudo el reconocimiento definitivo de su transformación. El presidente de México la invitó a Los Pinos para reconocerla oficialmente como ciudadana distinguida por la protección de la justicia familiar. Durante la ceremonia, mientras recibía la medalla presidencial en presencia de dignatarios nacionales e internacionales, Isla reflexionó sobre el journey extraordinario que había vivido. Señor presidente, dijo durante su discurso de aceptación, cuando comenzó esta crisis, yo era simplemente una abuela tratando de proteger a su familia. He aprendido que cada persona tiene dentro de sí misma la capacidad de enfrentar la injusticia, de resistir la manipulación, y de proteger lo que ama. La diferencia está en elegir levantarse cuando sería más fácil rendirse. Pero el momento más emotivo llegó esa noche cuando regresó a Monterrey y se sentó en su cocina familiar con Diego, María Elena y Camila. La misma mesa donde había enfrentado sus momentos más oscuros ahora era el centro de una familia reconstruida y fortalecida. «Abuela», preguntó Camila mientras dibujaba en su cuaderno, «¿crees que mamá Valentina algún día será una persona buena?» Isla consideró la pregunta cuidadosamente. «Mi amor, creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Pero lo más importante es que nosotros no esperemos a que otras personas cambien para proteger lo que amamos, y luchar por lo que es correcto». 2 años después del final del caso, Valentina fue sentenciada a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La organización criminal había sido completamente desmantelada, y los cambios legislativos inspirados por el caso de Isla habían sido implementados en todos los estados de México. Isla, ahora de 70 años, se había convertido en una de las advocates más respetadas de México para la protección familiar y la reforma del sistema legal, pero más que cualquier recognition external, había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. La comprensión completa de su propia fuerza y el propósito que trasciende las preocupaciones domésticas diarias. En las tardes tranquilas, cuando cerraba la panadería original y caminaba por las calles de su barrio donde había vivido toda su vida, Isla frecuentemente reflexionaba sobre la paradoja de su historia. Valentina había llegado a su vida para destruirla, pero inadvertidamente había sido el catalizador para la transformación más profunda y positiva que Isla podría haber imaginado. La venganza que había tomado contra Valentina no había sido maliciosa o destructiva. Había sido la venganza de la justicia, de la verdad y de la negativa absoluta, a permitir que el mal prevalezca cuando las personas buenas tienen la capacidad de resistir. Isla Mendoza había comenzado como una víctima, se había transformado en una guerrera, y finalmente había emergido como una líder cuya influence extend far beyond las paredes de su hogar original. Su historia se había convertido en evidencia viviente de que la edad no es barrier para el coraje, que la educación formal no es requisito para la sabiduría, y que una persona ordinaria cuando se enfrenta a circunstancias extraordinarias puede lograr things extraordinarias. La panadería La Esperanza había conservado su nombre original, pero ahora representaba algo mucho más grande, la prueba de que la esperanza combinada con determinación inquebrantable siempre puede triunfar sobre la manipulación y el mal. Y en la casa de adobe donde todo había comenzado, 3 generaciones de la familia Mendoza continuaban construyendo memorias nuevas, protegidas por la fortaleza que Isla había desarrollado y el legado de justicia que había creado para las generaciones futuras. A continuación,
Tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.